Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio el mío el poder estar con ustedes un domingo más, un día más en este programa titulado Escrito está, que se transmite a través de Hub Media Honduras todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Hoy ya es domingo 16 de noviembre. Vea usted cómo el tiempo avanza y avanza muy rápido. Especialmente aquí en Honduras hay mucha conmoción por lo que va a ocurrir en este mes, el 28 de noviembre. Así que los ánimos pareciera que se calientan cada vez más, pero estamos esperando que Dios tendrá el control de todas las cosas acá en nuestro país. Por lo tanto, vamos a en este momento aprovechar a orar para que Dios pueda bendecir este programa que estamos dando por iniciado en este momento. Oremos. Gracias, Padre, te damos por darnos la oportunidad de poder disfrutar de este programa. Sabemos que a través de estos medios nosotros también podemos llegar a cada corazón y tu Espíritu Santo también puede trabajar en esos corazones. Por lo tanto, invocamos tu presencia con nosotros a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ya ustedes saben y conocen la tónica de este programa, y este programa también está cargado de música. Así que el canto especial para esta hora nos lo trae nuestro hermano Néstor Daniel Aponte, que nos acompaña o nos visita desde Venezuela. Y él nos presenta este hermoso canto titulado Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Así que, hermano Daniel, yo me pongo también cómodo para disfrutar de esta hermosa alabanza. Adelante.
Gracias, hermano Daniel, por esa hermosa alabanza que nos recuerda que realmente no nos podemos esconder de nada de Dios, porque Dios sabe todas las cosas, Dios nos ve y también Dios nos oye. Y qué bien por eso, ¿no? Es bueno por un lado y malo por otro, ¿no? Bueno porque Dios nos conoce hasta el fondo. Malo para aquellas cosas que pensamos hacer de maldad, porque ahí no lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, sí lo podemos hacer, pero Dios también se enterará de las cosas que nosotros estamos haciendo. Muy bien, vamos entonces ahora a nuestra lectura bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículos 8 al 11, que es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios y, para ser específico, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y Éxodo 20, bueno, me lo voy a decir de memoria porque es un texto que usted también lo ha de conocer. Y si no lo conoce, pues lo invito a que se lo aprenda. Yo me lo aprendí de memoria, así que no lo voy a leer, lo voy a recitar de memoria. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el 7º día. Bien, hice un pequeño resumen del texto, porque el texto era mucho más largo, pero hice un pequeño resumen simplemente para enfatizar el día de descanso, que es el 7º día, llamado el Shabbat. Así está escrito en hebreo, el Shabbat, que se traduce al español como sábado, que es el 7º día de la semana. ¿De qué nos va a hablar entonces el pastor Roberto Costa? Yo me imagino ya que va a hablar acerca del descanso, del día de sábado, pero el título de su tema es Un marinero y la señal de Dios. Un marinero y la señal de Dios. Esto suena a una historia muy interesante, así que yo le diría, póngase cómodo y dejemos que el pastor Roberto Costa nos explique un poco más acerca de este tema. Pastor Costa, estamos listos para escuchar la palabra de Dios en sus labios. Adelante, pastor Costa. Líneas de suaves olas rompían en la playa de Guam y las frondosas palmeras se mecían, preparándose para dormir con la brisa del océano. 2 oficiales de la marina caminaban por la arena hasta que se detuvieron junto a un tronco nudoso. El atardecer comenzaba a ocultarse en el horizonte. El capitán Graff, quien horas antes se había exaltado, ahora hablaba con voz serena. Ramón, tenemos una gran tarea por delante aquí. Nos va a requerir toda la energía que tengamos. Sí, señor, respondió el jefe de señales, Ramón Mosley, con tono reservado. Esto no es un picnic de iglesia, añadió el capitán. Estamos en plena guerra. La marina exige disciplina absoluta. Sí, señor. Entonces el capitán, con una voz más cercana a la de un padre que a la de un comandante, dijo, Ramón, ¿sabes lo que tendré que hacer, verdad? Y mirando la arena húmeda, Ramón respondió con calma, sí, mi capitán, lo que tenga que hacer, creo que debo hacerlo. El jefe de señales se incorporó lentamente, lanzó una piedra al mar y se alejó en dirección a la fila de carpas verdes. Ramón sabía muy bien a qué se refería su superior. Era algo terrible lo que lo venía inquietando desde hace un tiempo. En tiempo de guerra, cualquier soldado que se negara a cumplir con su deber podría enfrentar la ejecución. Y a Ramón le costaba imaginar que sus propios compatriotas llegarían a matarlo. Pero muy lentamente, todo parecía avanzar hacia ese destino. ¿Te gustaría conocer el resto de la historia? Bueno, ve por tu Biblia, mantente en sintonía. En un momento más regresaré. El jefe de señales, Ramón Mosley, se sentía muy solo en ese día de 1943. Mirando el verde océano que se extendía ante su vista, se sentía como una partícula extraña perdida en un mundo al revés. Lo único que lo conectaba con su hogar eran las cartas que su esposa le escribía. Pero aún esos mensajes venían solo en partes. Por estar arrestado y confinado a la base, hasta sus cartas eran censuradas. Y Ramón a veces pensaba, tal vez tenía razón. Tal vez él estaba loco. Quizá él era el único que se aferraba a opiniones tan extrañas. ¿Cómo podía un marino norteamericano haberse metido en un enredo así en el Pacífico? Bueno, todo comenzó cuando un pastor italiano llamó a la puerta de una joven pareja en Nueva Orleans. Los recién casados Ramón y Frances Mosley se estaban hospedando en un edificio de apartamentos del Ejército de Salvación.
porque Ramón, que se acababa de unir a la Marina, había sido asignado a patrulla terrestre en el Caribe. Cuando el pastor le preguntó si le gustaría estudiar la Biblia, Ramón aceptó. El pastor, que era adventista del séptimo día, comenzó a mostrarles temas emocionantes de las páginas de las Escrituras. El cuadro completo desde el Edén hasta el Edén recobrado. Y una de las verdades que descubrieron fue que el sábado que Dios había instituido como memorial de la creación, ese era el día del Señor. Y descubrir que Dios había reposado en el séptimo día los impresionó. Y el pastor les enseñó que el sábado era una señal especial a través de toda la Biblia. Y comenzó desde el Génesis en el jardín del Edén. Génesis 2:3, cuando dice, allí en la Biblia, busquémoslos, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. En el descanso del Creador, el séptimo día, la humanidad encontraría reposo y renovación espiritual. Y este memorial sabático más tarde llegó a ser parte de los 10 mandamientos del Éxodo. Y el cuarto mandamiento lo declara. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Ramón y Frances aprendieron que el sábado nos lleva de vuelta a nuestro Creador. Y el libro de Deuteronomio nos da una razón más para guardar este día especial. Dice así en el capítulo 5. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Bueno, aquí el sábado conmemora la redención, Dios salvando a su pueblo de la esclavitud. O sea que descansar el sábado de las labores cotidianas simbolizaba un rescate del trabajo desagradable de la esclavitud. Y este dramático rescate de la esclavitud pronto tomaría un significado espiritual. Porque Dios dijo a su pueblo Israel, lo que aparece en Éxodo 31, guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El Dios que nos santifica, el Dios que nos separa, ese es nuestro Redentor. No solo nos rescata de la esclavitud física, sino que también lo hace de la esclavitud espiritual. O sea que nuestro Redentor nos salva del pecado, y cada semana el sábado nos recuerda de ello, por vuestras generaciones, dice la Escritura. Es más, amigos, el sábado nos recuerda que nuestro Dios es creador y redentor. Y así, naturalmente, los hebreos se aferraban a este día como símbolo de su pacto con el Dios del cielo. Les ayudaba a darles una identidad hasta en tiempos más difíciles, cuando la desesperación amenazaba con hacerlos perder su fe. Una de las horas más oscuras para el pueblo de Israel fue su cautividad en Babilonia. Pero aún en esa tierra de exilio y humillación, el pueblo de Dios todavía lo recordaba. Mira lo que dice el profeta Ezequiel, cuando rogaba a los exiliados que no olvidaran lo que Dios hizo y la forma como Dios condujo. Dice Ezequiel 20:20, dice así: y santificad mis días de reposo, aquí la Biblia tiene un asterisco, dice aquí equivale a sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El pastor también les dijo a los esposos Mosley que en el Nuevo Testamento Jesús había pasado mucho tiempo rescatando de una serie de reglamentos opresivos, lo que significaba realmente el sábado y cómo guardarlo. Porque el problema nunca fue el sábado en sí, sino cómo lo guardaban. Les dijo también que el sábado había sido hecho para beneficio del hombre. Era un día para hacer el bien y no solo evitar la apariencia del mal. Y Jesús se identificó a sí mismo con sus oponentes de esta forma. San Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El libro de Hebreos relaciona el descanso sabático con el descanso de la fe. Y los que creen en la justicia de Cristo y confían en sus méritos nunca necesitan luchar más por obtener el cielo. Por esa razón nos dice Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Como vemos, el sábado es una señal hermosa, tanto antes de la cruz como después de la cruz,
una forma de mostrar nuestra lealtad a nuestro Creador y Redentor. Todavía nos puede dar un sentido de identidad hoy, cuando tantos han olvidado la obra del Creador y Redentor. Bueno, Ramón y Frances Mosley escucharon con atención mientras el pastor les explicaba los textos bíblicos sobre el sábado y cómo esta señal sigue siendo o teniendo un profundo significado para nosotros hoy. Y ambos quedaron convencidos. Querían guardar el sábado también como una expresión de su compromiso con Dios. Pero a medida que profundizaban en su decisión, se daban cuenta que tarde o temprano enfrentarían conflictos. La Marina no tenía mucho interés en conmemorar al Creador o al Redentor, ni en respetar el descanso del séptimo día. Y Ramón, como militar activo en servicio, debía presentarse a trabajar siempre que fuera requerido. Los recién casados pasaban largos ratos orando en su pequeño apartamento en Nueva Orleans, donde también vivieron momentos felices, tocando la guitarra y cantando juntos. Ahora, sin embargo, debían enfrentarse a una gran pregunta. ¿Cuánto valía realmente esta señal? ¿Sería lo suficientemente importante como para enfrentar oposición y dificultades? Finalmente, tomaron una decisión clara. Guardarían la señal especial de Dios el sábado y confiarían en que Él les daría fuerza para enfrentar cualquier consecuencia. Y un sábado de 1943, Ramón y Frances Mosley fueron bautizados en la iglesia adventista del séptimo día de Nueva Orleans. Y durante algunos meses, esta joven pareja recién bautizada disfrutó de una relativa paz en medio de un mundo que ya estaba sumido en una guerra total. Y por un tiempo, mientras Ramón patrullaba en el Golfo, logró hacer arreglos para tener los sábados libres. Pero eventualmente, lo inevitable sucedió. Recibió una orden directa para trabajar en sábado. Bueno, Ramón intentó explicar sus convicciones, pero nadie parecía entenderlo. Escribió varias cartas solicitando un cambio de destino, pero todas fueron rechazadas. Pasó por varias confrontaciones difíciles con diferentes oficiales y todos respondían con la misma frase ingeniosa. Bueno, Ramón, queremos ver lo que haces con tu sábado cuando los japoneses te persigan. Y finalmente Ramón fue transferido a las Islas Salomón y asignado a una unidad de desembarco. La esperanza de sus superiores era clara. Un buen desembarco en medio del fuego cruzado le haría olvidar sus escrúpulos religiosos. Bueno, Ramón se despidió de su esposa y zarpó desde Nueva Orleans en un enorme barco de carga. Reclinándose sobre la barandilla de la cubierta, mientras recibía la brisa salada del mar, sabía con claridad por qué lo enviaban al extranjero. Pero su fe no le permitía ceder. La señal de Dios aún tenía significado para él, aunque nadie más pareciera reconocerlo. Y durante los meses siguientes, Ramón vivió rodeado por un intenso y gris océano, siempre de algún modo perdido en él, escuchando detonaciones, recorriendo un sinfín de islas y preguntándose cuándo le tocaría a él asaltar alguna playa. Afortunadamente fue ascendido a jefe de señales del barco y asignado al equipo del personal. Y después de que los infantes de marina invadieron Guam, Ramón fue puesto a cargo de la oficina del personal como primer oficial. Como todos los demás, debía trabajar los 7 días de la semana, pero de alguna forma lograba mantenerse libre los sábados. Eso fue así hasta que, un sábado, su superior, el capitán Graff, llegó a su carpa y lo encontró estudiando la Biblia. Entonces comenzaron nuevamente las dificultades. Ramón tuvo que desobedecer órdenes directas de trabajar en sábado. El capitán Graff empezó a tener sesiones regulares con él para tratar de persuadirlo. Ramón recordaba especialmente una de esas ocasiones cuando fue llamado a la carpa del capitán, donde lo esperaban Graff, varios oficiales ejecutivos, algunos guardias y el capellán, todos debidamente uniformados. La colección de insignias doradas imponía respeto y autoridad, la misma autoridad que Ramón había sido entrenado para obedecer sin objeciones. Y mientras el jefe de señales se mantenía firme, los oficiales le lanzaban todo tipo de argumentos. Usted tiene un deber para con su país. Muchos hombres están muriendo a su alrededor. ¿Por qué está tan seguro de ser el único que tiene razón? Y uno a uno expresaron sus razonamientos.
alternando entre amenazas, súplicas y reproches hacia aquel hombre al que simplemente no podían comprender. Y tras una hora de discusión, el rostro de Ramón reflejaba agotamiento y confusión. No tenía respuestas para todas sus acusaciones. Entonces el capitán Graff lanzó su golpe final. «Mosley, aquí no hay alternativa. Tendrá que trabajar el sábado como está ordenado». Y en medio de su confusión, Ramón respondió con firmeza: «Señor, tengo que hacer lo único que me queda por hacer. Me es imposible obedecer esa orden». El capitán Graff estalló. «Mosley tendrá que trabajar. Si cree que puede desafiar a todo el comando, le espera una gran sorpresa». Y tras una serie de insultos gritó: «¡Retírese!». Finalmente Ramón recibió órdenes para enfrentar un proceso disciplinario naval conocido como juicio de cubierta. En un principio estaba destinado a ser juzgado por corte marcial, pero un médico adventista del séptimo día con rango de comandante escribió una carta en su defensa al almirante Nimitz, y en ella señalaba que el derecho de adorar según los dictados de la conciencia era precisamente una de las libertades que la Marina estaba defendiendo en el Pacífico. Probablemente, gracias a esa carta, Ramón enfrentó un juicio más leve. Llegó el día señalado y Ramón se presentó junto a 2 banderas y 3 guardias inflexibles. El capitán Graff leyó los cargos y un veredicto ya preparado. Ramón fue degradado, reprendido por insubordinación y destituido de sus cargos administrativos. Y luego fue asignado a un viejo y oxidado lanchón de descarga, adaptado con cubículos que servían de oficinas. Además, se lo confinó a la base. Fueron meses difíciles para Ramón, tratando de encontrar un trabajo que no lo llevara a más confrontaciones. Sin embargo, se sentía agradecido a Dios por haber podido permanecer fiel sin traicionar a su Señor. Un día una ambulancia se detuvo cerca de los viejos lanchones. De ella descendió un joven con insignias de teniente, preguntando por un tal Mosley. Todos sabían quién era Ramón Mosley, así que lo llevaron enseguida. El joven se acercó, lo saludó y se identificó. «Un placer conocerlo. Yo también soy adventista». Y por un instante Ramón quedó paralizado. Durante tanto tiempo se había sentido completamente solo en sus creencias. Pero ahora sabía que al menos había uno más como él en el mundo. Tal vez después de todo no estaba loco. Las lágrimas asomaron a los ojos de Ramón. Quería hacer algo para asegurarse de que aquel momento no desapareciera como un espejismo. Finalmente logró decir: ¿Cómo se enteró? El teniente respondió: «Nuestro barco hospital llegó la semana pasada al otro lado de la isla y escuché sobre un joven raro que tenía problemas por su religión». Y Ramón le confesó: «No he podido encontrar a ningún adventista desde que salí de los Estados Unidos». El teniente sonrió y dijo: «Hay más adventistas en el barco y estamos pensando comenzar un servicio aquí». «¡Magnífico!», exclamó Ramón. Y dentro de la pequeña oficina de Ramón, el teniente le explicó que aquello podía ser una oportunidad providencial. Guam había estado bajo el control de un obispo muy influyente que no permitía la entrada de otras religiones. Y cuando los japoneses ocuparon la isla, capturaron al obispo y lo enviaron a las Filipinas. «Si actuamos rápido, tal vez podamos comenzar algo», dijo el teniente. «Y algunos habitantes de Guam están interesados. Pero hay un problema, necesitamos un lugar donde reunirnos». Siempre fue un misterio para Ramón cómo tuvo el valor de presentarse en la oficina del comandante que acababa de condenarlo en un juicio militar. Pero allí estaba firme, presentando su petición al implacable capitán Graff. «Comandante», empezó con respeto, «tenemos algunos marineros adventistas del séptimo día en el hospital de compañía que desean reunirse y necesitan un lugar para adorar». El comandante bajó la vista hacia su escritorio y comenzó a escribir sin decir nada. Ramón, con algo de nervios, decidió continuar: «Señor, hay una carpa vieja en la sección D de las barracas y nadie la está usando y me preguntaba si podríamos ocuparla». De repente el comandante se levantó de su silla y lo miró fijamente a los ojos. «Escuche, Mosley, no necesitan usar ese trasto viejo. Les voy a conseguir una nueva». Y el capitán Graff
salió de su oficina y llevó personalmente a Ramón hasta una bodega. Y allí dio órdenes al encargado para que le proporcionara una buena carpa del tamaño que él quisiera. Y después el capitán llevó a Ramón ante el capellán luterano. Este hombre va a comenzar un servicio de adoración. Consígale todo lo que necesite, le ordenó. Y en pocos minutos los brazos de Ramón estaban llenos de objetos para culto, fuentes doradas y plateadas, copas, crucifijos y una cantidad de cosas más. Pero el capitán no había terminado. Ahora van a necesitar algo para transportar todo eso. Le voy a conseguir un camión y un chofer. Y el camión llegó rápidamente y fue cargado con todos los elementos. Y Ramón se apresuró a registrar su salida en la base. Y cuando regresó, el capitán había añadido un órgano portátil a los muebles de la iglesia. Además, tenía listo un documento que autorizaba a Ramón a salir de la base sin restricciones. Bueno, Ramón intentó darle las gracias, pero el capitán Graf simplemente le hizo una señal para que se subiera al camión sin perder tiempo. Así Ramón Mosley partió a través de las selvas devastadas y tierras marcadas por cráteres de bombas, llevando consigo las semillas de lo que sería la primera iglesia protestante en Guam. Miraba con cariño su sagrado cargamento, consciente de que representaba mucho más que utensilios religiosos. Era el símbolo de un territorio reclamado para Dios, una forma de celebrar el cuerpo de Cristo que por mucho tiempo había permanecido invisible en ese rincón del mundo. Y con el tiempo, esos símbolos cumplirían una misión poderosa en la isla. Aquella primera iglesia, bajo una carpa, se convertiría en el punto de partida para el surgimiento de otras congregaciones en Guam. Los adventistas del séptimo día comenzarían una labor médica, educativa y evangelizadora de gran impacto. El pan y el vino del Señor serían multiplicados sobre terreno fértil. Pero en ese momento, Ramón solo tenía las semillas y aún así estaba lleno de gratitud. Seguía aferrado a la señal de Dios. Su pacto seguía intacto. Amigo y amiga, permíteme preguntarte, ¿y tú? ¿Cómo está tu pacto hoy? ¿Tienes algo a lo que aferrarte incluso en medio de las pruebas más duras? Ramón Mosley demostró cuánto valoraba el día sagrado de la creación y la redención de Dios, el sábado. Ni las órdenes directas de sus superiores, respaldadas por la autoridad militar, pudieron hacerlo ceder ante lo que sabía que era un mandato divino. Pregunto, ¿qué mandato resuena más fuerte en nuestro mundo hoy? ¿Cómo está nuestra alianza con Dios? Ojalá que cada uno de nosotros tenga una fe firme, una fe que se aferra al Señor en todo tiempo, una fe que exalte sus señales, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Oremos para ser hallados fieles, aferrándonos solo de Dios y dispuestos a seguir a nuestro Salvador donde quiera que nos quiera llevar. Cierra los ojos y conmigo en este momento y oremos. Padre Celestial, Tú has sido siempre fiel a nosotros como nuestro Creador y Redentor. Nos has dado muchos dones maravillosos, incluyendo el sábado, tu día santo. Ayúdanos a serte fieles, a seguir tus mandatos sin importar a dónde nos lleven, a escuchar tu palabra y obedecerla. Danos la fuerza para declarar, como una vez dijo Martín Lutero, aquí me mantengo firme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Las voces te pueden engañar, aún las voces de los que te sientes más seguro o segura. Hay personificadores inteligentes sueltos en este planeta, y algunos de ellos tienen las voces más dulces que jamás se hayan oído. ¿Cómo los podemos identificar? Evidentemente hay espíritus que no son de Dios. No es solo Satanás a quien tenemos que temer. Hay voces engañosas y mentirosas en la oscuridad, algunas humanas y otras que no lo son. No nos deben fascinar y engañar, aunque parezcan amistosas. Necesitamos estar alertas para no conducirnos por sentimientos o emociones, y mucho menos en un autohipnotismo
donde el razonamiento y la mente quedan totalmente abiertos para que otros poderes hagan lo que quieran. Amigo y amiga, solamente con la Biblia en las manos y en el corazón estaremos seguros. Dios creó solo en 6 días tierra, estrellas, luna y sol, y en el 7º día del trabajo descansó. Lo bendijo, lo hizo santo, al hombre lo regaló, para que nos acordemos que Él es nuestro Creador. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Jesús en la sinagoga cada sábado adoró. Los rabinos le juzgaban, pero Él nunca se inmutó. Crucificado en la cima, cuando se ocultaba el sol, y aún en la sepultura Jesucristo descansó. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Olvidado, pisoteado, profanado hasta hoy, pero el 4º mandamiento nunca pierde su valor. Hoy el Padre gentilmente nos invita con amor, que guardemos sus mandatos que traen paz al corazón. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Santo el sábado es, Dios mismo lo apartó. Regocíjate en Él, es el día del Señor. Regocíjate en Él, Es el día del Señor. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento de despedirnos y espero que el tema de hoy o la historia de hoy haya sido una inspiración para ti, de modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org. Puedes ver nuevamente este programa, compartirlo con tus amigos y también una variedad de materiales y estudios bíblicos que podrá ser una bendición para tu vida y la vida de los que te rodean.
Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Costa, por este mensaje que relata la historia de Ramón Mosley, un marino que en la Segunda Guerra Mundial aceptó el mensaje adventista y guardó el sábado. Y a pesar de la persecución, permaneció firme y Dios le convirtió su prueba en la mayor bendición al permitirle fundar un grupo adventista. De la misma manera, les invito a mantener un pacto con Dios y a ser fieles en toda circunstancia. Yo sé que a veces no es fácil, pero a mí me ha tocado vivir esa misma experiencia. Y qué privilegio es sentirse uno que ante la prueba severa que a uno le asiste o le viene por causa de guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, específicamente el día sábado. Qué paz maravillosa se siente el hacer las cosas que son correctas. Así que, Pastor, gracias por recordarnos este maravilloso tema. Bien, hemos llegado prácticamente al final de este programa. Solamente me resta invitarles para que estén atentos a la programación de este próximo miércoles que le corresponde al Departamento de Educación. Óigame, qué programazos los que tiran nuestros hermanos educadores, ¿no? Y yo me deleito cuando los escucho y escucho a veces a los niños participando y a los jóvenes y a los maestros. Yo digo, ahí está la transformación. Ahí con el simple hecho de que ellos estén hablando, ya eso es una transformación maravillosa. Así que el programa de este miércoles, el título general es Educación que transforma. Así que dejemos que nuestras instituciones educativas nos hablen de otro tema más, de lo que significa estudiar en una educación adventista y cómo esa educación transforma nuestras vidas. Así que por lo demás, hermanos, solamente me resta desearles una feliz semana, un fuerte abrazo y recuerden, les esperamos el próximo domingo a esta misma hora, 6 de la tarde, hora de Honduras. Dios les bendiga, pásala bien. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.